Buenas noches. Hoy en nuestro segundo podcast de la semana, en conjunto con mi compañera Sara Patricia Rendón López y en este caso quien les habla José Manuel Gómez Gamboa, vamos a estarles tratando y hablando de un tema el cual es bastante crítico. Tomarlo de una manera tan rápida e involucrarnos en estos temas. Y es el tema que ha causado revuelo y bastante furor en la última semana, donde muchas personas han encontrado emociones y sentimientos en contra de esta actividad que se está llevando a cabo en Medio Oriente. Y es el tema de la guerra entre el grupo Hamas y el país de Israel. Pero para colocarlos en contexto debemos invocarles a ustedes en cierta parte, una línea del tiempo, y decirles de qué manera se fundó ese grupo, quién lo fundó y cómo ha sido el registro de las actividades de este grupo alrededor de los últimos años. Y primeramente podemos decirles que el grupo Hamas fue fundado en el año 1987. Esto fue durante la primera intifada palestina. Esto fue un levantamiento popular contra la ocupación israelí de los territorios palestinos. El fundador de este grupo fue el jeque Ahmed Yassin, que para ser más claros, a pesar de tener ciertas dificultades físicas como lo que es estar prácticamente un poco ciego y parapléjico, esta persona se convirtió en una figura clave en la resistencia de Palestina. Ahmed Yassin había sido un miembro de los Hermanos Musulmanes. Esto fue un movimiento islámico sunita que aboga por las aplicaciones de la ley islámica en la vida pública. Desde el año 1987 se fundó este movimiento islámico que lo consideraron un movimiento de lucha y este en parte se convirtió en precursor de Hamas. El objetivo de Hamas fue la creación de un Estado palestino independiente, ya que basado en la ley islámica, no reconoce al país de Israel. Entonces, este grupo lo que ha utilizado es tanto la lucha armada, que es lo que más deslumbra de este grupo, como también la acción política para alcanzar sus objetivos. Avanzando en el tiempo, en el año 2007, Hamas ganó las elecciones legislativas palestinas y estos pues tomaron el control de la Franja de Gaza. Desde ese entonces pues el grupo ha gobernado la Franja de Gaza en un estado de guerra contra Israel. Y es que para ser más concisos y más claros, si nos ubicamos en un mapa, la Franja de Gaza es un país bastante diminuto. Y es que eh, al ser un país tan pequeño, tanto en kilómetros, porque realmente no abarca prácticamente nada. Tiene 41 kilómetros de largo, entre 6 y 12 kilómetros de ancho. Eso tiene un total de 360 kilómetros cuadrados, es una población bastante pequeña. Y uno de los objetivos de Israel es que en medio de estos kilómetros lo que ha hecho es poderles construir un muro y este ha debilitado tanto económicamente como tanto de los recursos que necesita esas poblaciones porque tienen poco acceso a ellos. Asimismo, no tienen acceso ni salida ni por tierra ni por agua. Prácticamente están encapsulados dentro de este país. Hamas es considerado una organización terrorista, tanto para Israel como por los Estados Unidos, ya que Estados Unidos es el máximo y principal aliado de Israel, y asimismo también para la Unión Europea. Este grupo ha sido responsable de numerosos ataques contra Israel, y es que esto es lo que han salido en las últimas noticias, incluido entre ellos ataques suicidas, bombardeos y disparos de cohetes.
Si abarcamos a la actualidad el tema de esta guerra que se está viviendo actualmente, esa comenzó el 7 de octubre del año 2023, exactamente hace una semana. Y todo inicia cuando Hamas lanza una serie de ataques con cohetes contra Israel. Y es que uno de los principales objetivos fue que por medio de infiltraciones eh, estos tenían la posibilidad de saber cuál era la protección antiaérea que tenía o tiene en estos momentos Israel. Y es bastante curioso porque es llamado el domo de hierro y esto básicamente eh, eso es armamento antiaéreo, el cual está ubicado en ciertas zonas estratégicas dentro del territorio israelí. Lo que hace este domo de hierro es poder, por medio de un radar, ubicar ciertos ataques de misiles y cohetes, el cual puedan tener una afectación dentro de la población, de las poblaciones más habitadas dentro de este país y que éstas no sufran pues de una manera grande o dimensionándolo de una manera grande no tenga bastantes afectaciones. Y lo que este grupo hizo fue, o el objetivo fue poder saturar estas antiaéreas y lanzó bastantes misiles, que más o menos en una hora lanzó alrededor de 5.000 cohetes y afectó a bastantes poblaciones. Los ataques de Hamas fueron los más graves desde la guerra de Gaza de 2014. Israel respondió con bombardeos aéreos contra objetivos de Hamas en la franja de Gaza. Por lo tanto, pues ha habido muertes y heridos de ambas partes. Pero en sí estos ataques del grupo Hamas fueron en respuesta a una serie de arrestos israelíes de miembros de Hamas en Cisjordania. La guerra ha durado alrededor de 11 días y los ataques hasta el momento han dejado más de 2.000 muertos y la mayoría de ellos son civiles. Las causas del conflicto son que tienen raíces entre palestinos e israelíes. Que eso se remonta a la creación del Estado de Israel, como anteriormente se los dijimos en el año 1948. Y es que el grupo Hamas se opone a la existencia de Israel. Y esto ha llevado a un grupo de series de ataques contra Israel, incluidos ataques con cohetes. En los últimos años el conflicto entre Israel y el grupo Hamas ha ido en aumento y esto se debe a una serie de factores muy importantes. Entre ellos es el estancamiento de las negociaciones de paz entre Israel y los palestinos. También se puede decir que el aumento de la actividad terrorista por parte de Hamas y otros grupos palestinos. También la represión israelí de los palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza. Este desarrollo del conflicto eh, ha tenido un impacto bastante devastador en la región. Estos ataques con cohetes de Hamas causaron la muerte de cientos de civiles israelíes y tanto también palestinos. Eh, Eso también tuvo un impacto bastante negativo en las relaciones internacionales. Esta guerra provocó una condena internacional a Hamas y a Israel. El conflicto también dejó claro que el conflicto palestino e israelí sigue siendo un problema sin resolver. La guerra ha demostrado que la violencia sigue siendo una parte importante del conflicto y de eso también deriva que existan unas posibles consecuencias a futuro. Y es probable que el conflicto palestino e israelí siga siendo una fuente de tensión en la región. También es posible que haya más ciclos de violencia en el futuro. También es posible que haya un cambio en la dinámica del conflicto. Hamas ha estado ganando popularidad en los últimos años y es posible que el grupo se convierta en una fuerza aún más poderosa en el futuro.
Es importante encontrar una solución pacífica al conflicto palestino e israelí. Sin una solución pacífica, el conflicto seguirá causando sufrimiento a ambas partes. Y lo peor es que existen personas civiles e inocentes de por medio. Personas que son niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad y todas las comunidades. Tampoco eh, se pueden dejarse llevar por creencias religiosas o por abarcar más poder a cada grupo. Realmente la Organización de las Naciones Unidas debe poner el foco para poder que este conflicto termine de la mejor manera y que no sigan cayendo personas inocentes en ese conflicto armado. También podemos decir que el conflicto entre israelíes y palestinos suele pensarse como drama humano, conflicto religioso o desgracia histórica, y en esos ejercicios suelen quedar solapados los intereses concretos y las razones del Estado. Tal vez haya que ir a estos lugares para entender por qué después de 60 años el conflicto sigue ahí, más vivo que nunca. Los juicios éticos son inevitables. En el caso de las muertes en Franja de Gaza, cualquier postura humanista queda horrorizada ante el espectáculo de tanto sufrimiento. Pero si nos quedamos en esa condena moral, difícilmente pueda tener respuesta lo que debería ser la pregunta más lógica de todas. ¿Por qué aún existe este conflicto? Para eso hay que hablar de política, de intereses y opciones reales. Empecemos por una información neutra. Hasta el momento de escribirse estas líneas se cuentan con 1.062 palestinos y 45 israelíes muertos. La desproporción aumenta todavía más al saber que de los primeros la inmensa mayoría son civiles, mientras que en el caso de los segundos 43 son soldados del ejército. Prácticamente todas las muertes ocurrieron dentro del territorio de Gaza y solo 3 en Israel. Esta desigualdad de víctimas en el conflicto tiene una traducción en el desbalance militar y económico. Mientras Israel posee cientos de ojivas nucleares, aunque no reconoce tener la bomba atómica, tampoco lo desmiente y es el único país del Medio Oriente que no firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear. Y uno de los ejércitos mejor armados del mundo, Hamas, el grupo palestino más radical, apenas logra tirar cohetes que en su mayoría son interceptados por los escudos antimisiles. Viéndolo por otra parte, las diferencias económicas siguen el mismo patrón. Mientras que Israel es el principal exportador de gemas de diamantes del mundo, el cuarto en armamento militar sofisticado, después de Estados Unidos, Rusia y Alemania, y un importante productor de informática, los territorios palestinos solo cuentan con un mercado interno empobrecido y que sobrevive a expensas de la ayuda internacional. Palestina e Israel son mundos distintos, pero pegados uno al otro. Esta desigualdad afina la pregunta inicial: ¿por qué con semejante desproporción de fuerzas entre ambos bandos la guerra continúa? En general, cuando un conflicto se prolonga es porque lo que se enfrentan tiene algún tipo de paridad que impide un desenlace. Ejemplo, relativamente cercano a nuestra realidad es el conflicto colombiano,
Durante décadas el ejército de Estado no pudo tor- torcer el brazo a a la insurgencia que en algunos momentos llegó a controlar casi la mitad del territorio. Recién hoy, con la guerrilla muy debilitada, el camino de las negociaciones hacia la paz parece realista. Sin embargo, en el caso de Palestina e Israel, esa desproporción cada vez más acentuada parece conducir a un lugar completamente distinto. Dicho de manera descarnada, para Israel los costos de la paz, al menos en el cálculo de su dirigencia, parecen mayores a sostener la situación actual. Ese lamentablemente parece ser el caso. No se trata de ningún espíritu sanguinario de la sociedad israelí. Ni siquiera debe buscarse la culpa en una supuesta tendencia belícita en, en la derecha política que hoy domina el Estado. Por el contrario, la perpetuación del estado de guerra parece ser un cálculo racional. Un cálculo parte de aquella misma desigualdad. Si Israel finalmente reconociera un Estado palestino, a los pocos meses estaría probablemente enfrascado en arduas negociaciones de todo tipo, territoriales, económicas, migratorias, bueno, etcétera. Todas esas demandas palestinas no estarían ya en boca de fusiles y cohetes extremistas, sino llevadas a cabo en escenarios internacionales como la ONU, organismos regionales o otros gobiernos con los cuales los palestinos podrían tejer vínculos de manera legal y abierta, y no como ahora. Lo deben hacer las organizaciones como Hamas y Al-Fatah, de manera secreta o por lo menos entre bambalinas. Palestina tendría a los ojos del mundo aliados y los cómplices, estados con los que incluso podrán comerciar armas, como de hecho lo hace en forma muy destacada Israel. Por lo tanto, balancear en algo la desproporción de fuerzas militares de hoy existe en el conflicto. Por otra parte, el gran aliado de Israel, Estados Unidos, tendría pocos motivos para no tener relaciones diplomáticas con el hipotético Estado palestino y consecuentemente deberían matizar en algún aspecto la alianza que hoy lo une a Israel. Que esto es una posibilidad cierta lo muestra que aún el gran cuco del eje del mal, Irán, logró en los últimos tiempos algunos acuerdos con Estados Unidos en virtud del descontrol en el que se sumió Irak con el avance del grupo del Estado Islámico de Irak, Levante, de facción sunita y por lo tanto opositor a los chiitas que gobiernan en Irak. Es decir, los enemigos de hoy pueden no serlo del todo mañana. Poco y nada de ese escenario parece convertirse al menos en priori para los intereses puros, duros del Estado de Israel. Para finalizar, frente a todo esto se puede hacer condenas morales, proclamas humanistas, pero para buscar indicios reales de paz habrá que esperar que alguna de estas
ecuaciones cambien, que sencillamente la paz sea una mejor opción que la guerra.